Dios bendiga a cada uno de nosotros que estamos en la presencia del Señor. Hebreos 10, 23 y 24 para la gloria del Señor. Alabado sea Jesús. Bendito sea Cristo Jesús. Esta noche, más que todo, la palabra de Dios será casi en forma de una enseñanza para nosotros, ya que estamos en la casa del Señor y es necesario revisar algunas cosas que son importantes para nosotros en la vida cristiana. Si ya lo tiene, póngase de pie en honor a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para honrar al Padre, para honrar al Hijo y para honrar al Espíritu Santo de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Dice la Escritura en el versículo 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularos al amor y a las buenas obras. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, en esta noche estamos delante de tu bendita presencia para agradecerte porque nos has concedido, Señor, la oportunidad de leer tu palabra. Gracias por los cantos, por los coros, por todo lo que nos has concedido hacer. Señor, es de bendición poder cantar cantos y de alabanzas para ti. Yo te ruego que los recibas, que lleguen como olor fragante. Pero esta noche también pedimos que la bendita palabra tuya que va a ser predicada esta noche, también, Señor, traiga bendición a nuestras vidas. Esta palabra jamás regresará vacía. Esta palabra hará todo aquello para lo que tú la estás enviando esta noche. Ruego que tu Santo Espíritu, Señor, purifique mis labios y que mediante el poder de tu presencia permitas que hable solo las cosas que sean necesarias para la edificación de tu pueblo. Redarguye a través de tu palabra, aconseja, liberta a través de tu palabra, da consuelo al corazón que está triste, al alma que se siente abatida o tal vez hasta cierto punto prisionera. Esta noche reciba de ti, Señor, mediante tu Espíritu Santo, esa gloriosa libertad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Siéntese. Y quisiera esta noche enfocar nuestra atención al pasaje bíblico que leímos bajo el tema el avance en la vida cristiana. Gloria al Señor. Yo quiero que usted ponga atención, ya que el tema es parte del mensaje también, o de la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. La Escritura nos dice, gloria al Señor, en la carta a los Hebreos, en los versos que leímos, que son 2 para ser más específico, la importancia de mantener firme nuestra profesión de fe. Amén. Sin fluctuar, sin desviarla, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso nace el tema, nuestro avance en la vida cristiana. El mundo secular mantiene un constante ritmo de avance. Si nosotros echamos un vistazo a las eras pasadas, unos 3.000, 4.000 años, partiendo de nuestra era,
encontramos cómo los avances de la ciencia, los avances de la tecnología han llegado a realizar cosas inalcanzables, algo que no se pensaba en el pasado. Gloria al Señor para nuestros antepasados. Aún, gloria al Señor, en la era de Cristo, nuestros antepasados tal vez no les cruzó la idea ni remota de que un día el hombre habría de ser capaz de viajar a grandes velocidades y pues tener la oportunidad de abandonar en un viaje directo, abandonar el planeta Tierra, sumergirse en el espacio sideral hasta aterrizar en las tierras de la luna. Son alcances que para el hombre representan gloria. El avance en los medios de transporte, cómo pasaron de ser los medios de transporte más rudimentales, como era el caballo, la carreta, el asno, ¿verdad? Que eran los medios que existían hace miles de años, hacia los aviones supersónicos de hoy en día, ¿verdad? El avance en la comunicación antes, en los años pasados, bastante, gloria al Señor, la forma más rápida para entregar un mensaje o para dar una noticia era encomendar un mensajero, montarlo en un caballo y despacharlo a recorrer grandes distancias. Este mensaje pues se podía entregar casi solo en lo local, ¿verdad? Por eso es que los pueblos vivían aislados, los pueblos vivían incomunicados, ¿verdad? Sin embargo, el hombre ha sido objeto de la inteligencia que Dios le dio desde el principio. Dice la Escritura, ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del Altísimo le da la inteligencia. Hablamos simplemente en el desarrollo secular de este mundo, ¿verdad? Usted ve cómo todo está a la orden de la tecnología y cómo nosotros, los que ya tenemos un poco más de tiempo de vivir en esta tierra, nos vamos quedando atrás en el uso de la tecnología. La juventud, inclusive los niños de 2, 3, 4 años, son capaces de manipular a veces esos aparatitos tecnológicos, cosa que muchas veces a nosotros nos cuesta hacerlo, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice a través del profeta Daniel que en los postreros tiempos la ciencia se aumentará, ¿verdad? La ciencia se aumentará. Y por eso es que usted ve el avance de la ciencia en todos los sentidos. La ciencia se ha expandido. Si es en cuanto a la medicina, en los tiempos pasados, gloria al Señor, por ejemplo, después del año 1000 tal vez, o por ahí por el año 1000, por el año 1500, 1600, el pronóstico de vida de una persona era entre 30 años y 40 años. Ese era el pronóstico de vida de una persona. ¿Por qué razón? Porque había un sinnúmero de enfermedades que se consideraban mortales en ese tiempo y no había medicina para combatirlas, ¿verdad? A partir de una simple gripe se podía convertir en algo mortal y no había forma para combatirla. Gloria al Señor. Por eso es que usted escucha como la devastación de una fiebre que hubo hace varios cientos de años en Europa, que se llamaba la fiebre bubónica. Esta fiebre bubónica era transmitida por las ratas. Esto diezmó la población del mundo. Fueron millones de personas las que murieron debido a esta fiebre. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque no existía la medicina, no existían los elementos para descubrir qué era lo que estaba causando esta fiebre. Y por eso es que los europeos, lejos del conocimiento de la verdad,
pensaban que la fiebre era traída por la brisa que bajaba de las montañas, la brisa fresca que bajaba de las montañas. Y para ello, ellos encerrados en sus casas cerraban las puertas y ventanas, cerraban cualquier rendija por donde se pudiera filtrar el aire, y dentro de la casa o del edificio bien cerrado empezaban a quemar objetos malolientes para contaminar el aire, porque pensaban que de esta manera, al estar contaminado el aire, podían librarse del ataque de aquella fiebre terrible. Nada más lejos de la verdad. Gloria al Señor. Pero esta era la percepción por la falta del avance en la medicina. Ahora, en la vida cristiana, hablamos entonces del mundo secular, del mundo visible, pero al hablar de la vida cristiana, entonces nos introducimos en un mundo diferente, en un mundo invisible, en algo que no se puede palpar con las manos, ni se puede ver con los ojos físicos, pero que a la luz de la palabra del Señor nosotros sabemos que existe el mundo invisible. Paralelamente al mundo secular existe un mundo espiritual también, y este mundo espiritual está plagado también de dificultades, de enfermedades, tal vez no tanto físicas, sino enfermedades espirituales. De la misma manera que en el mundo secular hay seres humanos que se dedican a hacer lo malo, que vienen a esta tierra y traen la semilla del mal sembrada en el corazón. De esa manera, en el mundo espiritual existen entes espirituales también. Dice la Escritura que son fuerzas espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes y están en este mundo, y son invisibles a la vista del hombre, pero que están con el propósito de combatir al cristiano, de hacer tropezar al cristiano, de debilitar la fe del cristiano, de impedir el avance de la vida cristiana. Yo puedo decirle que la mayor parte de los efectos de esta guerra espiritual se ven, los efectos pueden verse en la vida secular de este mundo, ya que debido a esa invasión infernal que la tierra ha sufrido por estos seres diabólicos llamados espíritus inmundos o demonios, el ser humano ha venido a ser fácil presa del enemigo. ¿Por qué razón? Porque humanamente hablando, el hombre o la mujer no tienen la potestad ni la capacidad de luchar contra estos seres invisibles. De la única forma que el hombre y la mujer pueden tener la fuerza, la capacidad de luchar, es cuando estos han sido salvos por la misericordia del Señor. Es cuando estos han sido alcanzados por el poder de la sangre de Cristo. Es cuando estos han sido revestidos por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, ya que la Sagrada Escritura dice: aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada os dañará. Gloria al Señor. Los efectos de esta invasión infernal se pueden contemplar no solamente en el mundo sin Dios que nos rodea, sino también inclusive aún dentro del margen de la iglesia del Señor. Se pueden ver los efectos de esta ola malévola que se ha multiplicado en los últimos días. Gloria al Señor. ¿Cómo nosotros podemos descubrir estas fuerzas infernales que batallan en contra de la iglesia? Pues usted ve cómo la iglesia ha ido perdiendo su fuerza, la iglesia ha ido perdiendo su poder, el poder que Dios le ha dado, como la iglesia ha ido estimando en poco la consagración y la santidad en la que el cristiano debe de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto viene muchas veces a detener
el avance de la iglesia del Señor hacia la meta final. Usted sabe que nosotros somos en esta tierra peregrinos y extranjeros en este mundo, y que no buscamos ciudad permanente en esta tierra, que el propósito, que el objetivo, que el punto final de nuestro propósito en esta tierra no es alcanzar las cosas que nosotros vemos en este mundo, que el punto objetivo que ocupa la atención del cristiano es esforzarse en alcanzar el premio de la meta del supremo llamamiento. No hay cristiano que esté parado en la tierra y que tenga su corazón en Dios, que tenga otro objetivo que no es el alcanzar, gloria al Señor, ese día bendito, como la palabra del Señor dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo, gloria al Señor. Pero esto indica que existen fuerzas y poderes infernales que están tratando la manera de obstaculizar el paso del creyente. Esta noche yo quisiera que pensáramos en 5 pasos. Yo sé que pueden haber muchos más. Sin embargo, no nos vamos a entretener demasiado porque el tiempo avanza. Pero quisiera que pensáramos en 5 pasos importantes de considerar en el avanzar de la vida cristiana hacia el cielo. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos cuáles son los pasos que vamos a seguir una vez que estamos en el camino del Señor? Necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Necesitamos ser enseñados por la palabra del Señor. No hay un libro diferente para enseñar. Hay libros auxiliares de la Biblia, pero el libro de los libros, el libro que todo cristiano tiene que utilizar como norma, como guía para su avance hacia la patria celestial, es la palabra del Señor. Es el libro inspirado por el Señor, el que Satanás ha querido destruir a lo largo de la historia. Sin embargo, no lo ha logrado, y la palabra del Señor sigue siendo siempre la inspiración para el cristiano en esta tierra. Gloria al Señor. Todo el panorama de la vida cristiana está compuesto por 3 aspectos. Gloria al Señor. Todo el panorama de la vida cristiana. Cuando yo le hablo del panorama, le estoy hablando desde el principio hasta el final. Está compuesto por 3 aspectos. Gloria al Señor, que deben de resaltar en la vida de aquel que ha sido alcanzado por el Señor. Me voy a dirigir especialmente al pueblo. Dice, gloria al Señor, por 3 aspectos. Estos 3 aspectos encierran el recorrido de fe del cristiano, independientemente si usted aceptó al Señor cuando usted era niño, cuando usted tenía 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, independientemente de esto, gloria al Señor, estos aspectos abarcan nuestra vida, aun cuando hayamos recibido a Cristo a la edad de 100 años. Pero hayamos tenido la oportunidad de recibirlo como Salvador de nuestras vidas. ¿Cuáles son esos 3 aspectos que abarcan, gloria al Señor, el recorrido de fe de la vida cristiana? Primero, se le llama principio. Gloria al Señor. El principio tiene que ver con el momento, con el día, con la hora, con el mes, con el año que Cristo Jesús salvó su vida. Nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza. Caminábamos en esta tierra sin la esperanza de la vida eterna. Y éramos por naturaleza, como dice la palabra del Señor, hijos de ira. Gloria al Señor, éramos candidatos. Nuestro destino apuntaba hacia un tormento, hacia una perdición completa y eterna. Mas gracias sean dadas al eterno Adonai, que por amor envió a su amado Hijo Yeshua para que pagara la deuda que nosotros habíamos adquirido por herencia de nuestro padre Adán en lo terrenal. Gloria al Señor. Adán y Eva, como en otras ocasiones hemos
hemos visto, sucumbieron ante las tentaciones que Satanás le presentó, y debido a eso todo el ADN que el mundo físico ha recibido de aquella primera pareja fue contaminado por el mal, fue contaminado con el pecado, fue contaminado por la maldad, por el engaño, por la falsedad, por el amor hacia el poder, por el amor hacia las cosas que no deben de ser. Entonces, ese primer punto se llama principio. Abarca desde el momento de su conversión, cuando el Señor llegó y salvó su vida. Fue en la noche, fue en el día, fue en la tarde, fue en la madrugada. Yo no lo sé, usted lo sabe, pero que un día el Señor llegó y le salvó. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón fue convencido, fue convertido por el poder del Espíritu Santo del Señor. Ese principio el cristiano tiene que luchar por mantenerlo vigente. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque a través de ese principio Cristo Jesús escribió nuestro nombre en el libro de la vida. En ese momento en que usted recibe al Señor como su Salvador personal, el Espíritu Santo del Señor vino y lo selló como con sello de propiedad, de manera que nosotros pertenecíamos al príncipe de las potestades del aire. En el tiempo pasado éramos, gloria al Señor, gobernados por el príncipe de la oscuridad, pero una vez que el príncipe de paz vino a nuestra vida, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cambió, gloria al Señor, nuestro dueño, porque nos rescató, nuestro glorioso Salvador, y ahora nuestro dueño se llama Jesús de Nazaret. Nos hizo salvos por la misericordia del Señor. La lucha del cristiano tiene que ser por mantener vigente ese principio. Gloria al Señor. No olvidarnos de ese momento de gloria cuando el Señor nos salvó por su misericordia. Ese es el comienzo de la vida cristiana. El aspecto número 2, continuidad. Gloria al Señor, ininterrumpida. ¿Qué quiere decir continuidad ininterrumpida? Eso quiere decir que vamos a mantener el curso que la palabra del Señor nos ha señalado. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga lo que la Escritura dice, y la palabra de Dios no miente. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra calle, no hay otra vereda, no hay un shortcut, no hay un pasadizo que nos acorte el camino. Todo cristiano, todo hombre cristiano, toda mujer cristiana no puede ir a Dios por otros medios, sino por el medio de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. No olvide el tema, nuestro avance en la vida cristiana. Este tema está ligado con lo que le estoy hablando. Gloria al Señor. Decimos, gloria al Señor, que el principio número 2 es continuidad ininterrumpida. Es el avance. Es como el sol que desde que Dios lo puso en su lugar ha permanecido allí. No se ha movido. Ha permanecido en el lugar que Dios le señaló. Es como la tierra. La tierra ha seguido el curso de la rotación alrededor del sol y solamente se ha detenido cuando Dios se lo ha ordenado. Es como el mar que ha permanecido, es como las 4 estaciones que han permanecido. Gloria al Señor. De esa manera la vida cristiana tiene que estar enfocado en ese avance ininterrumpido. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto?
que no podemos hacer pausas en nuestra vida, no podemos detenernos en nuestra vida, no podemos dejar de avanzar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es como cuando usted tomó la autopista hacia el cielo. Si usted se detiene a descansar, pues no va a llegar jamás. Es mejor avanzar, aunque sea despacio, pero vamos avanzando hacia la patria celestial. Hay problemas en el camino, pero estamos avanzando, porque en las luchas y en las pruebas la iglesia del Señor sigue caminando. ¿Por qué? Porque con nosotros va aquel para quien no hay nada imposible. Con nosotros está aquel que jamás ha perdido una lucha. Aparentemente Satanás se alegró cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, porque pensó que el Hijo de Dios, que el eterno Hijo de Dios, había sido derrotado. Lo que ignoraba Satanás, y con esto nosotros entendemos que el enemigo no lo sabe todo, lo que ignoraba es que la muerte de Cristo era el principio del fin de Satanás. Gloria al Señor, porque a partir de la muerte de Cristo y de su resurrección, el tiempo le está contado al enemigo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El principio número 3 se llama final. Ese principio número 2, que es continuidad ininterrumpida, abarca todo el segmento de la vida cristiana, desde el momento en que se convirtió al Señor hasta el momento en que ha de morir o Cristo venga por la iglesia. Cristo espera que en ese lapso de espacio y tiempo, desde el día de su conversión hasta el momento en que el hombre y la mujer cierren sus ojos para siempre en este mundo, el cristiano se esfuerce por servirle a Él, el cristiano se esfuerce por perseverarle a Él, el cristiano mantenga sus ojos puestos en Cristo Jesús. No hay que ver al mundo. La palabra del Señor dice que no debemos amar al mundo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Gloria al Señor, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El cristiano es un recipiente no solamente para el amor del Hijo, sino también para el amor del Padre, porque no se olvide que el Padre fue el que demostró su amor. Juan 3:16 dice que porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo lo dio en el pasado. Cuando una persona recibe al Señor, Jesús le da a su Hijo a esa persona. Cuando un hombre recibe a Cristo, aunque lo reciba 2000 años, 2500 años después que murió el Señor, Dios le regala a Cristo a esa persona, y Cristo viene a cambiar el rumbo de la vida de este individuo. Aleluya. Gloria al Señor. Dijimos que el principio número 3 se llama final. Es cuando la persona cierra sus ojos para siempre. Gloria al Señor. Esos 3 principios rigen todo lo que es el avance de la vida cristiana en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero entramos entonces a la esencia del mensaje. Gloria al Señor. Dije que tenía 5 pasos, no sé si tenga el tiempo para sacarlos, pero vamos a iniciar con el paso número 1. Esto comienza, gloria al Señor, una vez que usted ha sido salvo. Acuérdese del tema: nuestro avance. Gloria al Señor en la vida cristiana. Nuestro avance en la vida cristiana. ¿Cómo está avanzando usted en la vida cristiana? ¿Cómo está corriendo la carrera que nosotros tenemos por delante? ¿Considera que lo está haciendo bien? Gloria al Señor. Ningún otro es juez sino usted mismo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Paso número 1. Y ese paso número 1 se llama fe en Dios. Fe en Dios. Las grandes victorias de los hombres del antaño, hablamos de los hombres de la Biblia, y si hablamos de la era de Cristo, han habido hombres de quienes no está escrito nada en la Biblia, pero que en la historia, en los anales de la historia cristiana,
se ha redactado el ejemplo, el caminar, el entregarse de los hombres que han amado al Señor, quienes han escatimado en poco su propia vida y han decidido entregar su vida al servicio del Señor, aunque ellos les vaya la propia vida, el perder su propia existencia. Gloria al Señor. Todas las victorias de los hombres del pasado han sido plasmados en la historia por un elemento. Ese elemento se llama fe. Gloria al Señor. Fe. Pero estoy hablando no de la fe común, ¿verdad? Porque hablamos de fe. Hay una fe que se llama la fe común. ¿Cuál es la fe común? La rutinaria, ¿sí? La fe común es aquella que toda persona tiene, ¿verdad? Amén. En otras ocasiones hemos hablado cuando usted lleva la llave de su automóvil en la mano en las horas de la mañana, usted no va pensando, el automóvil no me va a encender. Usted tiene la fe que al poner la llave y girarla, ese automóvil va a encender. Cuando usted empieza a manejar hacia su trabajo, usted no lleva la fe que va a tener un accidente. Usted lleva la fe que usted va a ir a trabajar y pues tiene la fe que va a regresar también. Ese principio de fe que se mueve en todos los ámbitos, no solamente de la vida cristiana, sino también de la vida secular, porque esta fe la tiene hasta el más malo. Aquel que cometió el delito y piensa y tiene fe que va a salir triunfante de aquel delito, que lo va a poder esconder, que la policía no lo va a capturar, y si lo captura la policía, tiene fe que el abogado lo va a sacar libre. Esa es una fe común que la comparte casi todo ser humano. Sin embargo, yo quiero enfocarme no en esa fe, sino en la fe que es en Cristo Jesús, en la fe de Dios. Gloria al Señor. Dijimos que las grandes victorias de los hombres del pasado fue posible por medio de la fe. Gloria al Señor. Acerca de la fe, nosotros ya hemos hablado muchas veces en la carta a los mismos hebreos, la carta que estamos viendo en el capítulo 11, en el versículo 1, que dice, Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Esta fe de Dios viene a la vida cristiana por medio de el oír la palabra del Señor. Dice la Escritura que de el oír nace la fe. Pero de el oír la palabra del Señor, no de oír cualquier cosa, sino de oír la palabra del Señor. Estamos hablando cuando se nos predica la palabra. Por eso es que usted, cuando viene a este lugar, el predicador espera que usted atesore la palabra, que escuche la palabra, no solo oír, sino escucharla y atesorarla en el corazón. ¿Por qué? Porque es bienaventurado el que oye la palabra de Dios. Usted es bienaventurado cuando usted abre su oído y el oído se vuelve un canal para que la palabra que entró por su oído no salga por el otro, sino que se desvía hacia adentro. Y una vez que la palabra se ha desviado hacia adentro, la palabra va a empezar a trabajar, la palabra va a empezar a redarguir, la palabra va a empezar a corregir. Si es cristiano, va a empezar a decirle de qué manera debe de vivir. Si es una persona que no ha conocido a Cristo, va a empezar a escuchar la voz de Dios. Tú estás mal, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Solo Cristo salva, no hay otro medio de salvación. La palabra viene para convencer. Gloria al Señor. Y una vez que la persona ha sido convencida por esa gloriosa palabra, entonces se convierte. Porque hay personas que puede estar convencida, pero no está convertida al Señor. Hay dos cosas diferentes, pero el cristiano tiene que luchar para estar no solamente convencido, sino convertido. Convertirse a la palabra quiere decir dejar al mundo. Convertirse a la palabra quiere decir meternos en el camino del Señor, porque mucha gente está convencida. En el mundo usted le habla a personas
de la fe, de la palabra del Señor, y le dicen, no, don Saúl, sí, yo sé que eso es la verdad. Yo sé, pero ahorita no, después. Mucha gente está convencida de la verdad y lastimosamente muchos mueren convencidos, pero no convertidos. La Escritura dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al nombre del Señor. Entonces necesitamos no solo arrepentirnos, sino también convertirnos al Señor. Pero eso es posible mediante la fe. La fe es el elemento número 1 en la vida cristiana. Estoy hablando de la fe de Dios. Es el ingrediente que no debe de faltar en la vida de la persona, porque si el elemento de fe falta en la vida de la persona, la vida de este individuo, de este hombre o esta mujer es un completo desastre, porque la Escritura dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Eso dice la palabra del Señor. De manera que la fe es un ingrediente indispensable en la vida del cristiano. Para la mujer, ¿cuál es el elemento que usted siente que no le debe de faltar en la cocina? La sal. La sal, ¿verdad? La sal es un elemento indispensable en la cocina. Sucede en la vida cristiana entonces que la fe es un elemento indispensable. Sin la fe, nada de lo que usted haga será agradable delante del Señor. Sin la fe, nada de lo que nosotros practicamos será bien visto delante del Señor. Gloria al Señor. Tenemos el sacrificio de Caín en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que andando el tiempo vino Caín y Abel para ofrecer sacrificio delante del Señor, y cada uno trajo del producto de su trabajo. Abel trajo de lo más engordado de sus ovejas y Caín trajo del fruto de la tierra. Gloria al Señor. Pero la Escritura dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, ¿qué elemento le faltaba a Caín? En su ofrenda le faltaba la fe, porque como él tenía un corazón refunfuñoso, un corazón renegado delante del Señor, pues nada de lo que hacía lo hacía con fe. Y la palabra de Dios dice que lo que no proviene de fe es pecado. Usted puede hacer muchas cosas que aparentemente puedan ser buenas, pero si usted no las hace bajo el peso de la fe del Señor, esto no es agradable delante del Señor. Por eso es que todo lo que hagamos de hecho y de palabra lo tenemos que hacer bajo el peso de la fe en el nombre del Señor y para el Señor, para que esto sea grato delante de la presencia del Señor. Si usted canta, si usted lee, si usted ora, si usted visita, si usted evangeliza, si usted hace cualquier actividad en pro de la obra de Cristo, esta tiene que tener el ingrediente de la fe en Dios, y entonces es bien recibido, es bien visto delante del Dios Todopoderoso, como la ofrenda de Abel. Bendito el nombre del Señor, que aunque ello con su hermano le fue la vida, pero es más importante perder la vida en esta tierra si vivimos con Dios. ¿Por qué? Porque para el que vive en Cristo, el morir es ganancia. Amén, aleluya. La fe, gloria al Señor. Encontramos un ejemplo en Mateo 8:26. Mateo 8:26 nos cuenta el relato de los discípulos en el mar, ¿verdad? Cristo los amonestó en una forma directa en esta ocasión. ¿Por qué?
porque los discípulos ya tenían un tiempo de caminar con el Señor. Sin embargo, parece que ellos no habían alcanzado el elemento de la fe. Gloria al Señor. Al ver las olas, al ver el viento que se levantaban tempestuosos y que parecía que iban a destruir la barca, que parecía que iban a partir la barca en pedazos, ellos empezaron a dudar, empezaron a tener temor, empezaron a dejarse llevar por el miedo. La falta de fe produce duda y la duda produce miedo en el corazón de la gente. Hay gente que vive atemorizada. Me voy a morir de una enfermedad mortal. Quizás me va a dar esta enfermedad, quizás me va a dar la otra enfermedad. Mire, hay que abrazarse a Cristo Jesús y vivir bajo la gracia y la misericordia de la fe. Porque si vivimos bajo la fe, el Dios del cielo va a actuar conforme su voluntad en nuestra vida. Hay gente que vive bajo el temor, mirando sombras por todas partes, temiendo ser objeto incluso de la brujería, porque alguien le dijo: un sapo te voy a poner en el estómago. Mire, el cristiano no debe de vivir bajo este temor, porque al verdadero cristiano, aquel que tiene a Cristo en el corazón, no hay hechicero, no hay brujo, no hay santero, no hay fuerza de la oscuridad que pueda operar en él, porque Cristo ha colocado su trono en la vida de esa persona. ¡Gloria al Señor! Gloria a Dios, aleluya. Dice la Sagrada Escritura: ninguna arma forjada prosperará contra vosotros. Ninguna. Dios lo encierra todo. No importa que estén encendiendo velas en la oscuridad para hacerle daño a usted, o que estén poniéndole alfileres a un muñeco. Usted está protegido por el poder del Santo Ruach HaKodesh Yahweh. Santo es el Señor. Si el cristiano le teme a la brujería, entonces tiene que convertirse al Señor. Gloria a Dios. Porque no hay poder más grande que Cristo Jesús. Cristo es nuestro protector. Cristo es nuestro escudo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero dije, hay cristianos que viven bajo la sombra del temor. Los discípulos, al ver esta situación, se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Eran hombres acostumbrados a vivir en el mar, eran pescadores, y ahora estaban temblando. Gloria al Señor. Sin embargo, cuando Jesús se levanta y reprende al viento y manda que las olas se calmen, entonces ellos se quedan asombrados. Gloria a Dios. Y Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de mucha fe? De poca fe. ¿Ah? De poca fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y mire, por eso es que este punto de la fe es importante en la vida cristiana. Ellos caminaban con Jesús. Ellos veían de primera mano los milagros que Jesús hacía. Ellos escuchaban las enseñanzas gloriosas que Jesús les impartía. Sin embargo, todavía no estaban conscientes de quién era el que estaba con ellos. ¿Cuánto cristiano también todavía no está consciente de quién es Jesús y qué es capaz Jesús de hacer cuando camina con nosotros? Jesús es capaz de hacer todo. Gloria al Señor. Dios, para escuchar la oración de Josué, gloria al Señor, detuvo la tierra, esta masa terrestre que sirve de hogar al ser humano, obedeció al mandato de Dios por la petición de Josué. Bendito el nombre del Señor. Cristo está dispuesto a hacer tantas cosas por el cristiano. Si el cristiano está dispuesto a vivir por el Señor. Alabado sea Cristo Jesús.
Los discípulos aprendieron esta lección. Por un tiempo, aquella mujer que padecía de flujo de sangre, la enfermedad la tenía agobiada. La enfermedad la había aislado de la sociedad, la había excluido de la sociedad. La falta de fe puede excluir a la persona de la sociedad de Cristo. Alabado el Señor. Sin embargo, la fe actuó en aquella mujer a pesar de su flaqueza física, tal vez, a pesar de su color, tal vez pálido, a pesar de sus pocas fuerzas, debilitada. Había pasado cuántos años bajo el flujo de esta enfermedad terrible. 12 años con flujo de sangre, constantemente botando sangre. Aquella mujer constantemente, gloria al Señor, perdiendo poco a poco la vida. Sin embargo, cuando oyó a Jesús, algo nació en el corazón de aquella mujer. Nació fe y ella llegó al punto de creer: si yo tan solamente tocara el borde del vestido, de la túnica del Señor, de ese que llaman Jesús, yo sé que seré salva. Gloria al Señor. Aquella mujer confió, creyó y actuó y se acercó y se esforzó. Probablemente la empujaban, ya que caminaba mucha gente atrás de Jesús, y para una mujer en esta condición no era fácil abrirse paso en medio de las multitudes, pero no sabemos de qué manera lo logró y alcanzó a tocar con su mano el borde del manto del Señor, y en el mismo instante que tocó el borde del manto, la enfermedad cesó, la fuente se secó y aquella mujer lo sintió. Pero Jesús sintió también que el poder había salido de él y pregunta: ¿quién me ha tocado? Gloria al Señor. Aquella mujer temblando, no pudiendo esconder, temiendo ser descubierta, vino temblando ante él y tal vez llorando le dijo: Señor, yo fui el que te tocó, yo fui la que creyó, yo fui la que extendió su mano para tocarte y yo recibí sanidad. Parafraseando este momento, gloria al Señor, ella tal vez esperaba recibir algún reproche del Señor, pero la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, Dios no lo desprecia. Gloria al Señor. Aquella mujer con quebranto vino al Señor, creyó en su corazón, extendió su mano, porque tras el creer tiene que ser seguida la acción. No solo es creer, sino también accionar. Aleluya. Amén, aleluya. Y el Señor le dice a aquella mujer: hija, tu fe te ha salvado. Este relato usted lo encuentra en Mateo 9:22. Hija, tu fe te ha salvado. Nosotros leemos varias veces esta expresión. Esto indica que aunque Dios lo puede hacer todo, que aunque Cristo lo puede hacer todo, sin embargo, muchas veces depende de la fe de la persona para recibir algo del Señor, de la fe en Dios. Aquella persona deposita. Aquella mujer creyó, sinceramente creyó que Cristo podía hacer el milagro si tan solo tocaba el borde de su manto. Jairo, un oficial, gloria al Señor, también creyó. A pesar de que le dijeron: tu hija ya murió, Jairo, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús le dijo: Jairo, solamente cree. Aunque la situación parezca que no tiene remedio. La niña había muerto. Humanamente hablando, en aquel tiempo ya no había esperanza de hacer nada. Amén, gloria a Dios. Pero la fe
Jairo se fortaleció cuando el maestro le dice: solamente cree, Jairo. Amén. En otras palabras, no te turbes por esa noticia mala que te han traído, porque el enemigo siempre es especialista en llevar malas noticias. Porque el enemigo se goza cuando ve al cristiano sufrir. Pero el cristiano se mantiene firme en la fe del Señor. Jairo se mantuvo creyendo. Jairo se mantuvo fiel a la promesa que Jesús le había hecho, que iría a su casa. Y continuó creyendo y continuó avanzando al lado del maestro. Mire, como cristiano, aunque las dificultades parezcan agigantarse, no se aparte de Cristo. Siga caminando al lado del Señor. Aunque parezca que su oración no tiene sentido, siga caminando al lado del Señor. Siga creyendo. ¿Por qué? Porque el Señor va también a su lado, y el Señor se encamina para resolver las dificultades que a usted le están agobiando. El Señor está caminando hacia esa situación que le está atemorizando. El Señor está caminando a resolver el problema, porque no hay nada imposible para nuestro Salvador. Aleluya. No hay nada. Amén. Hija, tu fe te ha salvado. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Esta mujer recibió lo que el Señor Amén. le otorgó por medio de la fe. Jairo recibió el milagro. El apóstol Pedro, Mateo capítulo 14, versículo 31, nos habla un episodio acerca de Pedro. Pedro, un hombre que había caminado con el Señor, un hombre que había vivido por varios tiempos ya escuchando las enseñanzas del Señor. Pero en una ocasión dice la palabra que los discípulos entraron en una barca y fueron sin Jesús haciendo una travesía. Gloria al Señor. Y dice que una tormenta enorme los sorprendió en alta mar. Amén. Gloria a Dios. Y empezó aquella tormenta a azotar la barca, la estremecía de un lado a otro, y aquellos pobres pescadores, aunque acostumbrados a la bravura del mar, sin embargo en esta ocasión tuvieron miedo, tuvieron temor, y en medio de aquel huracán que estremecía la barca de un lado a otro, en las sombras de la noche, vieron que en las turbulentas olas que levantaba el viento, que en el turbulento mar que era azotado por el viento, vieron a un hombre caminando sobre las olas del mar, no siendo intimidado por el movimiento de las olas o por el viento. Aquel hombre caminaba con paso firme, derecho, sin tambalear. Gloria al Señor. Y los discípulos no tuvieron alternativa, llenos de miedo y de pánico. Esto indica la condición de aquel que está siendo azotado muchas veces por las pruebas, por las luchas, por las dificultades. Muchas veces estas infunden miedo en el corazón del cristiano, miedo al fracaso, miedo a no triunfar, miedo a la desgracia, miedo a todo. Hay cristianos que por el miedo llega a volverse paranoico. Gloria al Señor. Y por último va al médico, y el médico lo dirige hacia el psiquiatra. No, el cristiano verdadero no necesita un psiquiatra. El cristiano verdadero necesita ver con los ojos de la fe al Cristo que camina en medio de las turbulencias olas del mar. Aleluya. Gloria al Señor. Dios. Y ahí estaba el maestro cuando ellos gritaron un fantasma. Gloria al Señor. El corazón del cristiano muchas veces se vuelve creíble, incluso hasta los espantos. Y en vez de que el cristiano diga: yo soy hijo de Dios y el enemigo no puede hacer nada contra mí, el cristiano tiene miedo muchas veces, inclusive a los cuentos que se cuentan en la vida. Los discípulos vieron un fantasma. No era un fantasma, era Cristo Jesús caminando sobre las olas del mar. Y
cuando Jesús se da cuenta que están aterrados, llenos de miedo, entonces les grita y les dice: no tengan miedo, yo soy. Aleluya. El yo soy, el todopoderoso, el que camina sobre el viento, el que cabalga sobre las olas del viento, el que parte el mar, el que quiebra las rocas, el que saca agua de la peña. Gloria al Señor. El que camina en medio de la tempestad estaba caminando sobre las olas del mar. Y cuando ellos escuchan la voz dulce de Cristo Jesús, Pedro todavía está lleno de duda y le pregunta: Señor, si tú eres. Este signo de interrogación indica que Pedro, oyendo aún la voz del maestro, no estaba convencido que fuera Jesús. Gloria a Dios. Y le dice: si tú eres, manda que yo vaya. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor, que quiere compartir de sus bendiciones con nosotros, el Señor que quiere bendecir la vida del creyente, el Señor que quiere que el creyente tenga experiencias gloriosas con Él, no le dijo: oh no, Pedro, esto es muy peligroso, te va a dar miedo. No, abiertamente el Señor le dijo: ven, Pedro, ven. Animándolo. Es el llamado de ven. Es el llamado que le extiende al creyente también. En medio de las dificultades, el Señor le dice: ven. En medio de la prueba, ven. En medio de las luchas, en la enfermedad, el Señor le dice: ven. No te detengas. Sigue caminando. Yo te estoy esperando. Yo te estoy mirando. Yo te voy a alumbrar. Yo te voy a fortalecer. Yo te voy a capacitar, yo te voy a tomar de la mano. Ven, no te detengas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ven. Aleluya. Y Pedro, animado por la voz del maestro, sacó su pie creyendo en la palabra de Jesús. Miraba las olas, pero su fe se mantuvo por un momento. Salió de la barca y empieza a caminar en el agua. Pedro, el pescador, Aleluya. gloria al Señor, empezó a caminar sobre las aguas Amén. Gloria a Dios. y enfiló su dirección hacia Jesús. Pero la Escritura dice: puestos los ojos en Jesús, Bendito Dios. el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Pedro, mientras tanto, mantuvo sus ojos en Jesús, caminó por el agua. Pero cuando él quita la mirada de Cristo y mira a su derecha y mira las olas que casi se le echan encima, y mira a la izquierda y mira la otra ola, entonces entró en él el miedo, la duda. Y la duda lo llevó a sumergirse en el temor. El temor no es parte del vocabulario del Señor. En la Biblia muchas veces encontramos la expresión que no debemos de temer. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Habrá otra razón mayor para evitar el temor, el pensar que el Cristo de Galilea, aquel que lo puede hacer todo, camina con nosotros. No hay otra razón más grande. Creer que el Señor Dios Todopoderoso camina con nosotros, y que si Dios camina con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Aleluya. Y la Escritura dice que cuando Pedro empezó a caminar y después empieza a hundirse, el agua era profundo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El agua era profundo, no era un mar, sino era un lago profundo. Y cuando Pedro deja de creer que lo puede lograr, mire la importancia de creer, la importancia de la continuidad. ¿Verdad? ¿Se recuerda? La continuidad. Gloria al Señor. Cuando él dejó de creer que podía llegar porque las olas eran grandes, se fue hacia abajo. Gracias al Señor que logró, mire,
logró, antes de hundirse completamente, logró decir: sálvame, Señor. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Y cuando él dijo: sálvame, Señor, que perezco, Jesús extiende su mano y lo levanta. Y entonces le da un reproche con cariño, con amor. Amén. Y le dice, ¿cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿Qué has ¿por qué dudado? dudaste? Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? ¿por qué dudaste? Aleluya. Usted se da cuenta cómo la duda, que es lo contrario de la fe, la duda batalla en contra de la fe cristiana. Gloria a Dios. Aleluya. La duda es la que aparta al hombre de Dios, porque dice: no lo voy a lograr para ser cristiano. No, yo no creo que pueda. La duda conduce al pesimismo. Gloria a Dios. El pesimismo se vuelve un mal en la vida de la persona. Gloria a Dios. Aleluya. La escritura dice que el Señor le dijo: hombre de poca fe. Yo me imagino que Jesús estaba feliz al ver a Pedro caminando, porque en el corazón de Jesús no existe el egoísmo. Jesús no es como muchos, que si hemos logrado obtener algo, no quisiéramos que otros lo tengan. No. Jesús desea que nosotros disfrutemos de sus bendiciones. Aleluya. Y me imagino que Jesús estaba contento al ver que Pedrito estaba caminando sobre las aguas. Gloria al Señor. Está caminando mi hijo. Eso es Pedro. Camina sobre las aguas. Es lo mismo que el Señor le dice a usted esta noche. Eso es. Avanza. Gloria al Señor. No tengas temor. Yo estoy aquí. Mantén tus ojos puestos en mí. No te detengas. No mires a la derecha. No mires a la izquierda. Avanza. Camina. Que yo te espero. Gloria al Señor. Es la invitación de Cristo Jesús a nuestras vidas. Avanza hacia mí, camina hacia mí, no te detengas, no mires hacia atrás. ¿Por qué? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Porque tenemos que extendernos hacia adelante. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El tiempo me ha avanzado y no tengo tiempo para más. Gloria al Señor. El próximo domingo continuamos Amén. Gloria a con Dios. el paso número 2. Gloria al Señor. La Escritura nos relata entonces que ese paso número 1 es la fe Amén. en Dios. ¿Cómo está su corazón Gloria a en Jesús. el terreno de la Gloria a fe? Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que entender que tenemos que combatir contra la duda, hermano. La duda es un elemento, es un arma poderosa en las manos de Satanás. Y él va a utilizar esa duda siempre como arma para atacar al cristiano. Gloria a Dios. Aleluya. Desde cualquier cosa insignificante tratará de meter duda en el corazón del hombre, del adulto, de la mujer adulta, del joven que va a la universidad. La duda más terrible que Satanás trata de introducir en la juventud que van a las universidades, a los colegios, es: ¿será que existe Dios? Este es un punto en el que Satanás ataca y martilla. Pero mire, sin lugar a duda, yo le digo, Dios existe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios existe. Amén. Gloria a Todos Dios. los siglos. Independientemente si la ciencia lo niegue, Dios existe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es el creador del cielo y la tierra. Amén. Todo lo que existe. Todo lo que existe. La Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Y el firmamento anuncia la obra de sus dedos, de sus manos. Aleluya.
Aleluya. Dice que el día domingo le transmite la palabra el día lunes. Amén. Y de la noche de este día le transmite el mensaje a la noche del día lunes. Amén, gloria a Dios. Dice la escritura que un día transmite palabra a otro día. Y de una noche a otra noche le declara sabiduría. Amén. Amén. Y aunque no hay lenguaje en ellos, ellos no hablan en chino o en inglés o en japonés o en alemán, ellos no hablan ningún idioma. Sin embargo, dice que por toda la tierra sale la voz de ellos, Aleluya. anunciando que hay un Dios en los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Jesús. Póngase de pie. Gloria al Señor. Jesús. Yo espero que en el transcurso de estas enseñanzas nosotros podamos meditar cómo es y medir cómo es nuestro avance en la vida cristiana hacia la patria celestial. Gloria a Dios, aleluya. Yo espero que usted vaya conmigo siempre en la palabra. Y yo tengo confianza que el Espíritu Santo del Señor le vaya declarando a su corazón Amén. lo que usted debe de hacer Amén. para mantener ese paso ininterrumpido Amén. hacia la vida cristiana. Gloria a Dios, aleluya. Esta noche yo deseo que el Dios de gloria le bendiga. Amén. Amén, gloria a Que Dios. Dios le guarde, hermano. Amén. 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 Que Dios le ayude Gloria a Dios, y aleluya. que Dios le lleve siempre con esa firmeza Aleluya. por el camino de la rectitud. Gloria a Dios.